Mi padre vendió parte de la casa que heredé para pagar la educación de mi hermano. Esto causó conflictos familiares, pero al final nos unió y cambió nuestra perspectiva sobre los verdaderos valores. A veces la vida da un giro tal que las cosas más importantes que consideramos inmutables, de repente empiezan a derretirse ante nuestros ojos. Para mí, ocurrió cuando me enteré de que mi padre había vendido parte de la casa que se suponía era mi herencia sin mí conocimiento. Esta casa no era solo un edificio de ladrillos y hormigón, era parte de mí historia, un símbolo del pasado y del futuro, una promesa de seguridad y estabilidad. Pero a partir de ese momento todo cambió y me di cuenta de que el mundo que me rodeaba empezaba a resquebrajarse bajo el peso de las decisiones de otras personas. El comienzo de esta historia fue ordinario y tranquilo. Vivimos en esta casa durante muchos años. Sus muros vieron mi infancia, mis primeras victorias y derrotas, alegrías y pérdidas. Cada habitación estaba llena de recuerdos que conservaba como mi tesoro más preciado. Esta casa era un símbolo de confiabilidad, de comodidad familiar y de que un día pasaría a mis manos, como una herencia transmitida de generación en generación, pero la realidad resultó ser cruel. Un día me informaron que una parte de la casa ya no era mía. Mi padre lo vendió sin consultarme ni explicarme nada antes. Solo después me enteré de que el dinero se destinaba a pagar la educación de mi hermano. Fue una elección hecha sin mí. Una elección que lo cambió todo. Sentí un golpe increíble. Lo que yo consideraba mío se lo di a otra persona porque tenía mayor necesidad o quizás porque mi padre lo consideraba más importante. Este sentimiento era una mezcla de decepción, traición y desesperación. La injusticia era tan flagrante que no podía aceptarla. Parecía que toda mi familia estaba dividida en dos partes, aquellos que apoyaban a mi hermano y aquellos que se sentían excluidos. Me encontré en el medio, tratando de descubrir dónde estaba en esta nueva realidad y si había un lugar para mí en este mundo que de repente se había vuelto extraño. Poco a poco, nuevas capas de esta historia comenzaron a desarrollarse. Aprendí sobre las deudas que se habían acumulado en la familia, sobre las dificultades que antes me habían ocultado. Resultó que la elección de mi padre no fue solo un capricho, sino una consecuencia de la difícil situación en la que nos encontrábamos. La educación de su hermano era una oportunidad para un futuro mejor, y su padre decidió hacer todo lo posible para garantizar que esta oportunidad no se desperdiciara. Esta verdad no alivió mi dolor, pero me hizo comprender las razones. Comencé a comprender que a veces en la vida hay que sacrificar lo querido en aras de algo mayor, aunque no siempre esté claro de inmediato. Tuve que aceptar este hecho y encontrar mi camino en las nuevas circunstancias. La vida no se volvió más fácil, pero decidí luchar por mí, por mi lugar en este mundo. Comencé a profundizar en los documentos, a estudiar los aspectos legales y a tratar de encontrar formas de recuperar lo que por derecho me pertenecía. Fue una lucha larga y difícil que exigió de mi fuerza y paciencia. Cada día me hacía más consciente de que mi historia no terminaba con una pérdida. Está cobrando impulso y el futuro depende de cómo pueda afrontar este desafío. Poco a poco fue surgiendo la esperanza de que incluso en las situaciones más difíciles se podía encontrar una salida, pero la lucha no era solo externa. También se desarrollaba dentro de mí. Los sentimientos de traición, resentimiento y dolor me cambiaron, haciéndome dudar de mí mismo y de mis capacidades. Pero sabía que no podía dejar que estas emociones gobernaran mi vida. Necesitaba encontrar la fuerza dentro de mí y seguir adelante. Mi hermano, a quien le dieron la oportunidad de estudiar, también se convirtió en un misterio para mí. Intenté comprender su posición, su visión de la situación. Esto generó aún más preguntas, porque ambos nos encontramos en roles desafiantes que nos obligaron a mirarnos el uno al otro de una manera nueva. Con el tiempo, comencé a ver la situación de manera más amplia. Mi vida no estaba destinada a terminar con esta pérdida.
Tenía que encontrar una manera de crear mi futuro, sin importar lo que pasara con mi herencia. Se ha abierto un nuevo camino, el camino de la lucha, la aceptación y la autorrealización. Este camino no fue fácil ni sencillo. Me exigió coraje, determinación y confianza en mí mismo. Aprendí a aceptar lo que no puedo cambiar y cambiar lo que puedo. Esta lucha se convirtió en una verdadera lección de vida para mí y así pasaron los días, las semanas y los meses. Nunca dejé de intentar recuperar lo que una vez fue mío. Pero lo más importante fue entender que el verdadero legado no es una casa ni el dinero, sino mis propias decisiones y mi vida. Comencé a construirlo de nuevo, paso a paso. Todos estos acontecimientos me enseñaron a valorar lo que tengo y a luchar por mis derechos, pero sin ira ni odio. Descubrí el poder del perdón y la comprensión. Y aunque la vida nos llevó por caminos diferentes, nunca dejé de creer que la familia no es solo sangre, sino también apoyo, amor y confianza. Esta historia trata sobre la pérdida y la ganancia, sobre el dolor y la esperanza, sobre cómo puedes seguir siendo tú mismo incluso cuando parece que el mundo se está desmoronando. Mi lucha aún no ha terminado, pero sé que lo mejor está por venir. Después de que se hizo evidente que mi padre había vendido la parte de la casa que se suponía que me pertenecía, la vida parecía dividirse en antes y después. Al principio, hubo una reacción de shock, la sensación de que te habían engañado, de que te habían dejado fuera del juego. Pero ese shock rápidamente se convirtió en una determinación de comprender lo que había sucedido y reclamar lo que era mío. Comencé a recopilar información. Me familiaricé con los documentos, miré los contratos de compraventa y estudié los matices legales. Todo esto reveló detalles inesperados. Resultó que el padre había pensado durante mucho tiempo, consultó con alguien, lo discutió con abogados y trató de encontrar la mejor solución para la familia. La situación era más complicada de lo que pensaba. Resultó que la familia había acumulado deudas que los agobiaban y amenazaban con perderlo todo. La educación de mi hermano en una institución educativa de prestigio no es solo un capricho, sino una oportunidad de ascender, de cambiar su vida para mejor. Mi padre hizo todo lo que pudo para brindarme esta oportunidad, incluso si eso significaba perderme. Resultó ser una elección cruel, apoyar a uno y dejar al otro con las manos vacías. Empecé a preguntarme qué significaba la justicia en tales casos. ¿Existe en absoluto? Podemos hablar de ello cuando la vida nos enfrenta a compromisos difíciles. A pesar de esto, no me enojé ni me sentí culpable. Me di cuenta de que necesitaba actuar con sabiduría y calma. No era solo un drama familiar, era una cuestión de mi futuro, de mi dignidad. Comencé a buscar apoyo entre conocidos, abogados e incluso organismos gubernamentales, tratando de encontrar palancas legales que pudieran ayudarme a restablecer la justicia. Con cada paso descubrí nuevos detalles. Resultó que la venta de la casa estaba estructurada de tal manera que no me dejaba ninguna posibilidad de apelar la decisión. Pero no me iba a rendir. Mis documentos, mis derechos, todo aquello se había convertido en un campo de batalla y yo estaba dispuesto a luchar hasta el final. Paralelamente a la batalla legal, también se estaban produciendo cambios en mis sentimientos. Al principio fue dolor y decepción, luego aparecieron dudas e incluso sentimientos de culpa. Después de todo, el hermano para quien estaban comprando una educación en realidad tenía grandes planes y un deseo genuino de triunfar. Lo vi trabajar de maneras que no me parecían correctas y me hizo preguntarme si no debería haberlo ayudado. Al mismo tiempo, mi conflicto interno crecía junto con estas dudas. Comprendí que nuestra familia se había dividido, que entre mi hermano y yo se había abierto un abismo difícil de superar. Ya no éramos solo hermanos, nos habíamos convertido en rivales, y esta discusión amenazaba con destruir lo que quedaba de nuestra relación. Para no perderme, comencé a buscar nuevas metas. Ya no estaba retenido por la casa,
que estaba fuera de mí control. Quería encontrar un lugar diferente en el mundo, construir mi vida sobre nuevas bases. No fue fácil, porque el sentimiento de pérdida es difícil de sacar del corazón y de la mente. En el proceso, descubrí mucho sobre mí mismo, mis debilidades y fortalezas, mis miedos y esperanzas. Fue un momento de duras lecciones que me enseñaron no solo a luchar por mis derechos, sino también a perdonar, comprender y aceptar las complejidades de la vida. El poco a poco se inició el proceso de reconciliación. No diría que todo sucedió rápido ni fácilmente, pero mi hermano y yo empezamos a encontrar puntos en común. No hemos olvidado lo que pasó, pero hemos aprendido a mirarnos sin odio ni rencor. Este proceso no fue fácil, pero abrió nuevos horizontes y dio esperanza de restablecer los lazos familiares. Al mismo tiempo, no detuve la lucha legal. Cada documento, cada paso en este caso me acercó a la verdad y a la justicia. Esta lucha se convirtió no solo en un deseo de recuperar mi casa, sino en un símbolo de mi fuerza y determinación para no rendirme ante las dificultades. Durante todo este tiempo, me seguí recordando a mí mismo que la verdadera riqueza no son las cosas materiales, sino las experiencias que adquieres y las personas con las que vives. A pesar de las pérdidas, aprendí a valorar lo que tengo y luchar por un mañana mejor. Esta parte de mi historia marcó el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que aprendí a ser responsable de mi vida y de mis decisiones. Ya no podía confiar en la herencia, en las circunstancias, en otras personas. Tuve que convertirme en el creador de mi propia felicidad y bienestar. Así pasaron los meses, llenos de decisiones difíciles y descubrimientos inesperados. Y aunque el camino fue difícil y espinoso, no perdí la fe. Después de todo, cada paso adelante me acercaba más a mi objetivo, devolver lo que es mío y encontrar la verdadera paz conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Los días pasaban y cada uno me añadía nuevos retos a superar. Después de darme cuenta de la magnitud de la pérdida y comenzar la lucha legal, sentí que se producía una transformación interna dentro de mí. Al principio pensé solo en restaurar la justicia, devolver la casa que fue mi herencia, pero poco a poco comencé a darme cuenta de que este proceso es mucho más profundo y complejo que simplemente devolver posesiones materiales. Todo empezó con una decepción, un sentimiento de traición por parte de seres queridos que tomaron decisiones sin mí y que ni siquiera me explicaron las razones. Este dolor estaba firmemente entretejido en mis pensamientos y no me daba paz. Sin embargo, no podía dejar que me controlara. Era necesario actuar con rapidez y decisión. Pasé mucho tiempo preparando documentos, recopilando información y comunicándome con abogados. Cada trozo de papel, cada palabra de los contratos revelaba nuevos detalles. Resultó que mi padre se esforzó mucho, pero le resultó difícil responder a todas mis preguntas. Deudas, facturas inesperadas, gastos imprevistos, toda la realidad familiar, lo que lo obligó a dar ese paso. A pesar de todo, me sentí decepcionado y ofendido. Sentí que había perdido no solo una casa, sino parte de mi familia. Fue como un círculo roto en el que todos nos encontrábamos. Mi hermano, que recibió su educación vendiendo su casa, era al mismo tiempo mi competidor y la persona en quien más confié. En este caos de emociones y acontecimientos, traté de mantenerme conectado con mi familia. Fue difícil. Hubo malentendidos y resentimientos imperdonables entre mi hermano y yo. Pero con el tiempo, comenzamos a buscar compromisos, comprensión y la oportunidad de apoyarnos mutuamente. Incluso si no era fácil, la batalla legal se estaba haciendo más dura. No solo estaban en mi contra los intereses familiares, sino también los complejos mecanismos de venta, registro y redistribución de la propiedad. Era como un juego complicado, donde cada paso debía realizarse con cuidado y reflexión. Paralelamente trabajé en mí mismo. Esta historia me enseñó autodisciplina, paciencia y fuerza de voluntad.
Me di cuenta de que no se puede simplemente esperar que se haga justicia, hay que lograrla todos los días, paso a paso. A pesar de todas las dificultades, empezaron a aparecer nuevas oportunidades para mí. Comencé a buscar formas alternativas de desarrollarme, trabajar, estudiar y conocer personas que pudieran apoyarme y ayudarme. Este periodo no fue solo una lucha para mí, sino la apertura de nuevos horizontes. Con cada día que pasaba, sentía que me estaba acercando a algo más grande que simplemente regresar a casa. Esta historia se convirtió en un impulso para mi crecimiento personal. Estaba aprendiendo a comprender que las cosas materiales no son todo lo que importa. Lo más importante fue en quién me convertí. En esta lucha, mi hermano también estaba cambiando. Empezamos a comprender que nuestros destinos estaban unidos y que la solución del conflicto dependía no solo de cuestiones legales, sino también del respeto y la comprensión mutuos. Este proceso no fue fácil y requirió de mucha fuerza, pero fue necesario para salvar a la familia. Todos estos acontecimientos me enseñaron lecciones que nunca olvidaré. Cambiaron mi actitud hacia la vida, hacia la gente, hacia mí mismo. Comencé a ver el mundo de otra manera, más profunda y responsable. A pesar de las pérdidas, sentí que había ganado algo mucho más valioso: experiencia, fuerza y fe en mis capacidades. Aprendí a no tener miedo a las dificultades y a luchar por mi lugar en el mundo. Y entonces, justo cuando parecía que la lucha estaba llegando a su fin, me esperaba un descubrimiento inesperado que podría cambiarlo todo de nuevo. Después de un descubrimiento inesperado que parecía una grieta en un caso aparentemente sólido, mi vida dio un vuelco. Parecía que ya había visto el final de esta historia, me estaba preparando para la resolución final, pero el destino hizo sus ajustes. En los documentos que revisé cuidadosamente con los abogados, había una nota extraña que inicialmente no me causó mucha preocupación. Pero cuanto más profundizábamos en el asunto, más evidente se hacía que este detalle era de importancia clave. Esta marca indicaba que la parte de la casa que se vendió no pertenecía enteramente al padre. Había otra persona involucrada, un ex socio comercial, de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Esta persona era quien tenía derecho a una parte de la propiedad y era su consentimiento el que era necesario para la legitimidad de la venta. Este descubrimiento cambió radicalmente todo el panorama. Resultó que el padre no tomó la decisión por sí solo, se encontró en una situación difícil en la que era necesario tener en cuenta los intereses no solo de la familia, sino también de los forasteros. Tuve que empezar desde cero, revisando todos los documentos, hablando con gente nueva, recopilando pruebas y testimonios. Esta nueva lucha fue aún más complicada y difícil al mismo tiempo. Las relaciones con su hermano seguían siendo tensas. Ambos nos sentíamos cansados y frustrados, pero tratamos de mantener cierto apoyo mutuo. Esta historia no se trataba solo de propiedades, sino de lazos familiares que estaban siendo seriamente puestos a prueba. Mi determinación se hizo más fuerte. No podía permitir que esta persona desconocida tomara lo que por derecho era mío. Por otra parte, estaba claro que las negociaciones y los compromisos eran inevitables. En ese momento surgió la idea de intentar llegar a un acuerdo con la expareja de mi padre. Era arriesgado y difícil, pero parecía que no había otras opciones. El proceso de negociación fue agotador y estresante. Esta persona resultó ser difícil, con sus propios intereses y razones que no siempre coincidían con los míos. Ella tenía sus propias condiciones y deseos, que a veces parecían completamente incompatibles con mis aspiraciones. A pesar de todas las dificultades, logramos encontrar algunos puntos en común. Comenzamos a construir compromisos que me permitieran al menos preservar parcialmente mis derechos y al mismo tiempo tener en cuenta los intereses de la otra parte. Fue una lección de paciencia y diplomacia. Me di cuenta de que la vida no siempre se puede resolver con la fuerza o la justicia, a veces es necesario el diálogo,
A veces la voluntad de hacer concesiones. Paralelamente, seguí trabajando en mi desarrollo personal, dándome cuenta de que esta historia me había cambiado para siempre. Me volví más fuerte, más sabio y más preparado para tomar decisiones difíciles. Poco a poco la situación empezó a aclararse. Aunque la lucha aún no ha terminado, vi luz al final del túnel. Y esa luz no era solo la devolución de la propiedad, sino también una oportunidad de restablecer conexiones que parecían haberse perdido para siempre. Cuando me enteré que mi padre había vendido parte de la casa que se suponía sería mi herencia, sentí que las piernas me fallaban. Fue como un golpe en el estómago. Lo que parecía mi derecho inviolable desapareció de repente. Enseñar a mi hermano, por quien hice este sacrificio, me parecía una excusa, pero no podía dejar de pensar en mi propia injusticia. Poco a poco se fueron abriendo ante mí circunstancias familiares que nunca se habían hecho públicas y comencé a comprender que la situación era mucho más complicada de lo que había pensado. El padre se encontró atrapado entre dos fuegos, por un lado, la necesidad de cubrir enormes deudas, y por otro, el deseo de dar lo mejor a sus hijos. Era imposible resolver este problema sin perjudicar a ninguno de nosotros. Vi cómo soportó, como parecía que cada decisión que tomaba era una elección entre la unidad familiar y la supervivencia. Año tras año, esta tensión fue creciendo y yo permanecí al margen, sin comprender las verdaderas razones. Ahora que todo había salido a la superficie, comencé a buscar formas de restaurar lo que se había perdido. Empecé con los abogados, con la esperanza de encontrar un resquicio legal que me devolviera lo que era mío. Pero el aspecto formal del asunto resultó impecable. Los documentos fueron firmados. El acuerdo era legal. Entonces me di cuenta de que la lucha por las cosas materiales es solo una parte de la guerra. Fue mucho más difícil restaurar la confianza, sanar las heridas y ver que el verdadero valor no reside en las posesiones, sino en las relaciones humanas. No fue fácil, pero sí necesario. Tras darme cuenta de la seguridad jurídica que suponía vender parte de la casa, decidí cambiar mi enfoque. Ya no se trataba de propiedad, sino de familia. Comencé a buscar oportunidades de diálogo con mis padres y mi hermano, tratando de comprender sus sentimientos y motivaciones, que a menudo estaban ocultos detrás de palabras oficiales. Esto resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba. Cada conversación nuestra estaba plagada de silencio, resentimiento tácito e incertidumbre. Todos estábamos heridos y cada uno creía que su dolor era más importante. Sin embargo, poco a poco, empezamos a construir puentes. Habiéndonos abierto unos a otros, nos dimos cuenta de que la crisis no nos divide, sino al contrario, nos da la oportunidad de cambiar el futuro. Durante este periodo, me reuní con varios viejos amigos que me ayudaron a ver la situación desde una perspectiva diferente. Nos recordaron que la vida familiar no se trata solo de justicia, sino también de compasión y apoyo en momentos difíciles. Me apoyaron y me dieron la fuerza para no ceder en mi deseo de preservar lo que quedaba de nuestra unidad. Este proceso de transformación fue doloroso pero necesario. Comenzamos a trabajar juntos para restaurar la casa, invirtiendo no solo dinero sino también nuestros corazones. Cada rincón renovado se convirtió en un símbolo de nuestra reconciliación y esperanza. Comenzamos a valorar no las cosas materiales, sino el tiempo juntos, la comprensión mutua y el apoyo. Con el tiempo, se hizo evidente que el pasado no nos dejaría en paz. Surgieron noticias inesperadas que revelaron nuevos aspectos de nuestra historia familiar. La expareja del padre, a quien considerábamos exclusivamente una fuente de problemas, resultó ser un hombre con secretos capaces de cambiar el equilibrio de poder. Sus demandas no eran solo financieras, buscaba control, influencia e incluso poder sobre lo que quedaba. Esto se convirtió en un nuevo desafío. Tuvimos que adaptarnos rápidamente. Aprender a trabajar en equipo y defender nuestros intereses. Este periodo me templó y me enseñó no solo resiliencia, sino también sabiduría.
Me di cuenta de que la fuerza de una familia no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de superar juntos cualquier obstáculo. Al final, después de largas negociaciones y concesiones, encontramos un compromiso. El acuerdo nos permitió salvar nuestra casa y restablecer el equilibrio familiar. Aunque no fue fácil, valió la pena el esfuerzo. El final de esta historia es inesperado. Me di cuenta de que las posesiones son solo cosas y la verdadera riqueza son las personas que te rodean. Mi familia, aunque no es perfecta, se ha convertido en mi mayor tesoro. Ahora sé que cualquier crisis es una oportunidad para cambiar, para volvernos más fuertes y más unidos. Y esto es algo que nadie nos puede quitar.